A ver. ¿Cómo empezar el Harmony? Nos pide 3 puntos. Nos pide 3 puntos provisionales. Pero yo los hago directos y arreando que es gerundio. No se nota y me complico menos la vida. Montamos 3 puntos. Y ahora tenemos que hacer 6 vueltas de bobo para que nos queden 3 crestas. 1. Es bueno coger toda la hebra, no solo la mitad. 1. 2. 3. 4. 5. Y 6. 2 y 3 puntos. Ahora, aquí tenemos 3 crestas del bobo, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, pues ahí cogemos un punto. En el lateral, digamos. 1, 2, y aquí está el otro. Y 3. Ahora, de esto, de los 3 puntos del principio que hemos montado, tenemos que sacar otros 3. Por donde buenamente Dios nos dé a entender. Si no podemos con la aguja, que a veces es más complicado, con un ganchillo. Metemos por donde nos pete. Y... A ver, espera, si lo hago con la derecha igual, me sale mejor. 1, 2, y 3. Si lo queremos hacer bien, hacemos 3 puntos provisionales y cogemos los 3 puntos provisionales. Pero vamos, que no se va a notar y no nos vamos a complicar la vida. Que esto es un char, no es física cuántica. ¿Qué he hecho? Algo he hecho mal. No. 1, 2 y 3. Está bien. Vale. Que esto no es un cohete que se vaya a ir a... Sí, algo he hecho mal. Que se vaya a ir a la luna y esas cosas que... Ahora tenemos que hacer ya directamente el gráfico, que nos dice 3 puntos bobos. 1, 2 y 3. Hebra, un punto. Hebra, el punto central, que para eso es un triangular. Hebra, un punto. Hebra, los 3 puntos del borde, los 3 bobos, que van siempre al principio y al final. 2 y 3. Vale. La segunda vuelta del gráfico sería... Aquí ahora nos queda aquí un refugallo que no vemos nada, no importa, dogma de fe. Yo sé que lo he hecho bien. 1, 2 y 3 de borde. Y todo del revés hasta que llegan los últimos 3 que son el borde. Además he cogido unas agujas demasiado pequeñas. He cogido un 3, tenía que haber cogido un 4, pero bueno,
los 3 últimos de bobo. 1, 2 y 3. Vale. El segundo, la tercera vuelta es 1, 2 y 3 de bobo, hebra, un punto, hebra, un punto, hebra, un punto, hebra, el punto central, hebra, punto, hebra, punto, hebra, punto. Hebra los 3 de bobo. El gráfico solo viene una mitad. Entonces cuando llegas al punto central tienes que dar la vuelta y volver a empezar. 1, 2, 3. Y todo al revés, que para eso estamos en la cuarta. Yo todavía no he tejido esta mañana y tengo las manos un poco torponas. Llego a los 3 últimos. Estaría bien sacar el punto, que los hago de bobo. 2 y 3. Importante, para que el filo de arriba, el borde de arriba ceda, es importante ir echando una hebra y quitándola. Entonces, un punto de bobo. Echo una hebra que después la quitaré. No cuento con ella como punto. 2 y 3. Y ahora hago la quinta vuelta, que me dice hebra, 2 juntos, un punto, hebra, punto, surgete. Y llego a la mitad. Hebra, punto central. Y aquí tendría la mitad y la mitad del chal. Y ahora es volver a empezar. Hebra, 2 juntos, un punto, hebra, un punto, hebra, un punto, surgete sencillo, hebra, 1, 2 y 3. Siguiente vuelta, todo el derecho para adelante, o sea, todo el revés. 1, 2, 3 y topar todo el revés. ¿He echado la hebra? No, se me ha olvidado. Tendría que haber echado la hebra, que ahora se me ha olvidado. Vale. Topa adelante. Llegamos al borde, hago 1, 2, suelto esta hebra para que me deje este punto más flojo y 3. Al otro lado tendría que haberlo hecho igual, pero se me ha olvidado. Entonces, punto, hebra, 1 y 2, y ahora me dice hebra, 2 juntos, 2 del derecho, hebra, un derecho, hebra, 2 derechos, surgete, llego al centro, un punto, hebra, 2 juntos, 1 y 2, hebra, 1, hebra, 1 y 2 y surgete. Hebra, 1, 2, si me hubiese acordado de echar la hebra aquí, ahora la soltaría y 3. Si se olvida alguna hebra tampoco pasa nada. No nos van a condenar a muerte ni nada de nada.
todo para adelante del revés. Ni va a explotar el tejido, no pasa nada. Mejor que se nos acuerde, o que nos acordemos más bien. Pero no explota. Vale. Este ya es de bobo. 1, 2, suelto y 3. Vale. Siguiente. Un punto. Hebra. 2 y 3. Y me vuelve a decir. Ahora me dice un punto, o sea, la hebra, un punto, hebra, surgete. Sencillo, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntos, hebra, punto, hebra, llego al central y vuelvo a repetir. ¿Qué me dice? Hebra, punto, hebra, surgete sencillo, 1, 2, 3, 4, 5, 2 juntos, hebra, punto, hebra y el borde que es 1, 2, suelto 3. Siguiente. 1, hebra, 2 y 3. Todo para adelante del revés. Crecemos 4 puntos cada 2 vueltas. Los 3 puntos bobos, 1, 2, suelto 3. Siguiente vuelta, me dice. 1, hebra, 2 y 3, hebra, y ahora me dice un punto, hebra, punto, hebra, un punto, surgete, 1, 2 y 3, 2 juntos, un punto, hebra, punto, hebra, 1, el punto central, 1, no, 1, hebra, punto. Me he perdido ya, ¿eh? Ya aquí, sí. Uno, dos, tres, 2 juntos, hebra, punto, 1, 2 y 3. Hago esta y ya está. 1, 2. Todo al revés, que ya hay un montonazo de puntos y eso que habíamos empezado con 3 hace nada. Uno, 2, suelto y 3. Y ahora lo suelto todo. Y el chal está así.
está empezado desde el centro. El refugallo que hicimos prácticamente no se nota y no nos hemos complicado la vida. Tenemos el punto central, la hoja, aquí van naciendo 2 hojas al lado, aquí la otra hoja, y como hemos ido echando hebras, esto ahora va a ceder. Va a ceder que cuando estiremos, esto se va a ceder bien. Si no, nos va a quedar revoludo por aquí y esto no va a ceder. O con una chepa. ¿Ves? Ya está. Cualquier duda, avisas. Silbas.